la definición de la Liga Chascomunense de Fútbol con los cuartos de final de vuelta. La mayoría de los encuentros, al menos para Deportivo, se jugaron acá en Castelli, en cancha 14 de abril, y el resto de las categorías para Independiente fueron en Chascomús con la reserva y en Bransen con la primera. Lamentablemente Deportivo en primera división quedó afuera de la competencia, cayó ante Napoli y bueno, se vio eliminado del torneo Apertura. Sí clasificó Independiente, la primera del rojo que sigue por esta senda del triunfo y logró la clasificación desde el punto del penal, continuando con la semifinal del torneo Apertura. Pero vamos a contarles cómo han sido los partidos desde el día sábado con el resultado de la reserva del Club Deportivo, que había ganado 1-0 ante este equipo de Ranchos y bueno, fue goleada 4-0, 5-0 en el global para los dirigidos por Lucas Rodríguez. De esta forma entonces la reserva de Deportivo sí continúa en competencia, ha logrado la clasificación a la semifinal. En la tarde del sábado se jugaron los cuartos de final de vuelta en Castelli, la mayoría de los encuentros como les decíamos, y afuera jugó solo la sexta de Deportivo el día sábado. A primera hora en Castelli, la quinta división del Blanquinegro empató con Atlético de Ranchos por 1-1 con gol de Ulises Somariva y con un global de 3-1 logró la clasificación. Cerrando la jornada del día sábado, en cancha 14 de abril también de Deportivo, fue goleada de la reserva. Estamos compartiendo en imágenes algunos de los goles del Club Deportivo que le ganó con goles de Atienza, Alexander Salamén y 2 de Anger y un global de 5-0. Le ganó entonces a Atlético de Ranchos y pasó a la semifinal. El sábado también, pero en Chascomús, la sexta división de Deportivo venció a los Picapiedras 2-0 con goles de Franciscatos y Gualtieri y con un global de 3-0 arriba siguen en competencia. Los catanguitos, los más chiquitos, ya habíamos hablado la semana pasada con el entrenador, con Hugo Gualtieri, acerca de esta posible hazaña, se podía decir, porque los Picapiedras son un equipo fuertísimo de la Liga Chascomunense, sobre todo en las divisiones inferiores y sobre todo del fútbol infantil. Se han sumado ahora a la Liga Chascomunense y habían sido los mejores clasificados, ganando por goleada y siendo incluso invictos, sin haber perdido. Deportivo con un conjunto de niños, porque la mayoría de la categoría 2000, la mayoría de la categoría sexta están integrados por niños que todavía están en la escuelita, categoría 2011, incluso 2012. Bueno, los chicos lograron jugar mejor todavía que lo que fue el partido acá en Castelli la semana anterior y se llevaron este global 3-0 en la clasificación. Luego, el día domingo, restaban el resto de los encuentros en Castelli, la cuarta división de Deportivo y la primera, obviamente. Las dos categorías se enfrentaban a Napoli Argentino, de Ranela, de Berazategui, y afuera jugaba Independiente, con la reserva en Chascomús, visitando a Atlético, y con la primera en Bransen, visitando al Indio. Y bueno, como les contábamos, lamentablemente en primera división Deportivo no pudo vencer a Napoli, había perdido 1-0 en la instancia de ida, allí en Ranela, y tenía que dar vuelta a este resultado. El año pasado Deportivo, que incluso llegó a la final del torneo, no pudo quedarse con este campeonato, pero sí dio vuelta un resultado de 4-0 abajo con el mismo equipo. No tuvo la suerte, no tuvo la mejor tarde Deportivo, el blanquinegro en primera, no jugó un buen partido y bueno, cayó 2-0, 3-0 en el global y fue eliminado de la competencia. El único equipo de Deportivo, la única categoría que ha quedado afuera del torneo Apertura ha sido la primera, porque a primera hora, ayer domingo por la tarde en cancha 14 de abril, como lo vemos en pantalla, la cuarta división del blanquinegro, que también enfrentaba a Napoli Argentino, venció al equipo de Ranela en los penales, luego de haber empatado 1-1, y así también había sido en la ida. Por eso llegó a la definición de penales la cuarta división del blanquinegro, y con una muy buena actuación del arquero Córdoba, el arquero de Deportivo, que logró quedarse con uno de los penales. Bueno, pasó entonces a la siguiente instancia en lo que era el partido previo a la primera división, que luego, como les contaba recién, fue a favor de Ranela y Deportivo
quedó eliminado. Afuera, en Chascomús, a primera hora ayer domingo, Atlético venció a Independiente por 2-0, un global de 2-1 fue entonces el que eliminó a la reserva del rojo castellense. Los chicos habían ganado 1-0 aquí en Castelli, pero lamentablemente ayer por la tarde Atlético les ganó 2-0 y con el 2-1 lo eliminó de la competencia. Y en Bransen, ante el Indio, también fue una gran tarde para Independiente, que comenzó ganando 1-0, había ganado 2-1 acá en Castelli, pero lamentablemente se lo dieron vuelta muy rápido, terminó perdiendo 2-1 y esto lo llevó a la definición desde el punto del penal. El rojo tuvo una muy buena tarde, no erró ningún penal y como siempre la actuación brillante de su arquero, José Ignacio El Bicho Contreras, que se quedó con uno de los tiros del Indio y así le dio el pase entonces en primera división a la siguiente instancia, a Independiente, que tendrá en este torneo de apertura la única categoría, la mayor, la más importante. La primera división es la que continúa en carrera, y Deportivo, como lo dice bien el graf, Deportivo fue eliminado y continúa en sexta, quinta, cuarta y reserva en carrera. Independiente clasificó con la categoría mayor, con la primera. Veremos qué es lo que pasa entonces el fin de semana que viene, porque comienza la definición de semifinal, ida y vuelta. Les vamos a estar contando después a lo largo de la semana cuáles van a ser los enfrentamientos, cómo van a ser las localías y bueno, cómo va a continuar la competencia para los equipos de Castelli en este torneo de apertura de la Liga Chascomunense. Lo resonante del fin de semana, la primera de Deportivo quedó eliminada 3-0 en el global ante Napoli Argentino de Ranela. Independiente lo ganó desde el punto del penal ante el Indio de Bransen. Y bueno, el resto de las categorías, en reserva el rojo también fue eliminado. Y Deportivo con sus otras categorías inferiores, sexta, quinta, cuarta y reserva, sí logró el pase a las semis. Vamos a estar contándoles entonces cómo va a continuar el torneo de la Liga con la participación de los equipos de Castelli. Ahí va a ir Poveda, mira hacia sus compañeros en la vuelta, Peña lo espera, Poveda, ¡gol! De Independiente, adentro, Independiente, con la experiencia de Poveda, suave, un palo, Independiente de Castelli gana por penales 5-3. Y pasa a las semifinales de la Liga Chascomunense de Fútbol.